Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su espacio de conciencia abierta. El día de hoy estamos de manteles larguísimos porque tenemos a una súper invitada que es Claudia Hernández, quien es educadora sexual, especialista en terapia sexual, acompañamiento en duelos a través de logoterapia y terapia de reencuentro. Ella tiene una lista enorme de toda su formación y nos va a compartir un poquito sobre todas las formaciones que tiene. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por permitirnos conversar el día de hoy contigo. No, pues muchas gracias. Gracias también a todo tu público. Y bueno, qué placer compartir con ustedes, compartir en este espacio tan cálido. Gracias por la invitación. Y sobre todo el saber, porque creo que es muy importante el abordaje que vamos dando de acuerdo a la formación académica que tenemos. Entonces, pues yo tengo una maestría, bueno, soy psicóloga de formación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, soy originaria de allá de San Luis Potosí, aunque tengo muchos años viviendo en Guadalajara, Jalisco. Y después estudié en la Universidad Anáhuac la maestría en Ciencias de la Familia. También me formé como terapeuta familiar sistémica. Actualmente soy maestra del Instituto Bateson de Guadalajara, en donde imparto clases ahí como docente. También estudié una formación en CEAS, Centro de Educación y Atención para la Salud y Sexualidad Humana, en educación sexual. Estudié también con Miren Larrazábal en el Instituto Helen Kaplan de Madrid, ya más enfocado a la psicoterapia de pareja y disfunciones de la vida erótica. Y también, me fui formando en la UMEP en lo que es la equidad y todo lo que es el trabajo con parejas, con cuestiones de género, ¿no? En ese aspecto también de la sexualidad. Actualmente estoy haciendo un doctorado en todo lo que son políticas públicas de inclusión. Y bueno, pues he trabajado en diversos medios, he estado en el Colegio del Aire, te platicaba un poquito de eso, con todo el abordaje también psiquiátrico, la cuestión también del trabajo que he hecho con Fina Sanz, he estudiado el máster de terapia de reencuentro con ella, de sexualidad y autoestima, y también he estudiado, soy logoterapeuta, acompaño en procesos de duelo. Ahorita estoy trabajando en un protocolo que se llama Protocolo ERAS, donde acompaño pacientes oncológicos. Ay, perfecto. Pues muchísimas gracias. Como ven, ella tiene una trayectoria enorme y aparte andas por todos lados, ¿no? Te la pasas recorriendo todo México, andas de aquí. ¿Das terapia en Colima, en dónde estás? En Campeche, en Campeche, en Ciudad de México actualmente y también en Guadalajara de manera presencial y también de manera virtual. Pues ahora sí que a cualquier lugar del mundo. Pues sí, les vamos a dejar sus datos en los comentarios por si a ustedes les interesa contactarla, como ella ya lo acaba de mencionar. Ella tiene en línea, entonces tiene pues la agenda llena, pero ustedes si se forman y le escriben, seguramente ella va a poder hacerles un espacio para poder darles una sesión, ¿no? Agendarles. Pues vamos a entrar al tema del día de hoy. Antes déjenme decirles que hoy Alexia no pudo estar con nosotros, tuvo ahí una situación médica, pero bueno, ella aportó ideas que se van a ir desarrollando a lo largo del episodio del día de hoy. Entonces le mandamos un saludo a Alexia, que por ahí nos va a estar escuchando. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema que es el día de hoy, hablar sobre estos aspectos eróticos, los aspectos de la vida erótica que hay en la pareja. Tú, Clau, tienes la experiencia de acompañar a parejas en el tema de la vida sexual. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de estar brindando este acompañamiento? ¿Con qué te encuentras? Hay como ideas muy encapsuladas de lo que es la vida erótica, ¿no? Pareciera ser que incluso también es un tema que de poco se habla de ello, ¿no? Hay como mucha resistencia, de repente aquí en México nos encontramos también como con muchos mitos al hablar de ello. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Fíjate que me encanta que empieces con esta pregunta, porque justamente a veces reducimos la vida erótica a pensar en un acto donde exista una situación de penetración, ¿no? O la cuestión coital, como hablábamos previamente, una visión muy falocéntrica o muy coitocéntrica.
y de pronto nos vamos perdiendo de todas estas posibilidades que tenemos de descentralizar el erotismo, de saber que una pareja, por ejemplo, se sorprenden mucho cuando llegan a consulta y me dicen, es que no tenemos una vida sexual activa, y cuando les pregunto, ¿no se acarician, no se besan, no se tocan? Ah, no, sí, eso sí. Ah, bueno, pues es que eso forma parte, o sea, de esta sexualidad activa, porque podemos acariciarnos, tocarnos, tomar un café y reírnos, acariciar nuestras manos, o sea, tantas cosas que se dan dentro de lo que es esta vivencia erótica. Tú sabes que el erotismo pues involucra inclusive toda esta parte de placeres a través de los sentidos, y que a veces lo podemos encontrar hasta en la vida cotidiana, ¿no? Desde un baño delicioso, imagínate un baño compartido. Puedo acariciar el cuerpo de la pareja y no necesariamente tener una cuestión coital, ¿no? Entonces, hablando desde esa visión, creo que es muy importante. También, por ejemplo, lo veo mucho en parejas de hombres que de pronto hay uno que quiere tener como un encuentro más tierno, donde no sea como la práctica genital de manera inmediata, donde haya un recorrido del mapa erótico, y como que la otra pareja dice, no, eso no es algo natural dentro de lo que sería como nuestra práctica erótica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues tenemos que pasar tiempo, obviamente, explorando el cuerpo, uh-huh. Y eso para alguien que va en su mente situado a quiero ser viril, ¿no? Y entonces en estas formaciones que tenemos culturales de lo que es la virilidad, por ejemplo, cuando hablamos de una cuestión de género, pues también hemos aprendido ciertas cosas, ¿no? Que van inmersas en esta situación. Entonces, cuando tú vas trabajando y te das cuenta que la pareja va disfrutando ese recorrido del cuerpo y que se pueden permitir tener caricias, ternura, otro tipo de prácticas, pues no se les va a quitar su virilidad, al contrario, empiezan a encontrar otras maneras distintas de erotizar. Ok, es muy interesante esto que comentas, porque fíjate, pienso en dos cosas que mencionaste. Por un lado, me pregunto cuáles son aquellos obstáculos a los que se enfrentan las parejas o nos enfrentamos, porque uh-huh. Tampoco es como que estemos del otro lado al 100%, ¿verdad? Pero que nos enfrentamos para poder explorar lo que llamaste el mapa erótico, que me parece un concepto que me gustaría invitarte a que lo desarrolles, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué nos vamos enfrentando para poder explorar este mapa, ¿no? ¿Cuáles serían esos obstáculos que tú has visto que hay? Mira, justamente creo, y sí tenemos que tener una perspectiva también de género, porque hemos sido culturizados uh-huh. Bajo ciertas formas en cómo nos comportamos. Por ejemplo, yo sí noto que en muchas mujeres a veces les cuesta trabajo la desnudez completa, en plena luz, frente a la pareja, más cuando han atravesado pues procesos evolutivos. Tú sabes que a las mujeres no se nos permite envejecer, uh-huh. Entonces pues obviamente el cuerpo se va modificando, también la maternidad, sí. Que es algo muy... Yo ahí levanto la mano. La maternidad, ¿no? Y todas estas cuestiones vemos que de pronto empieza a haber un obstáculo a decir, no quiero que exploren mi cuerpo con toda la luz completa, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, tú puedes poner una mascada en una lámpara, un papel celofán de un color que a ti te guste uh-huh. En el foco, y se va a aclarar esa luz. Y entonces es, ok, dejamos un poco de luz tenue para poder explorar el cuerpo. Cuando exploramos el mapa erótico de alguien, para mí sí es importante, y les digo, como la cuestión de que se sientan en comodidad. O sea, si para mí es importante el baño, pues vamos a darnos un baño previo. Te invito uh-huh. A bañarte, utilizo en lugar de la esponja la mano para acariciar tu cuerpo con jabón y irte tocando mientras estamos dándonos ese baño, ¿no? Te acaricio tu cabello, no lo hago con suavidad, porque a veces pues también podemos ser algo rudos, ¿no? Entonces, uh-huh. Como tocar toda esta parte de las caricias, que habrá quien le guste la rudeza también, ¿no? Claro. O sea, no podemos tampoco como estigmatizar y limitar, cada quien va a ir encontrando el ritmo y la forma, pero sobre todo el poderlo verbalizar, ¿no? Entonces, a través de la comunicación erótica yo le puedo ir diciendo, esto me gusta, ¿no? Oye, siento muy rico que me estás acariciando la espalda. Y después de que se den ese baño, invitarlos a que tengan un espacio donde puedan explorar el cuerpo,
Pueden tomar turnos, por ejemplo, una persona se pone la corbata de la otra persona y entonces se tapa sus ojos y entonces empieza la exploración, por ejemplo, boca abajo primero, ¿no? Y entonces vamos empezando a lo mejor desde los dedos de los pies, ¿no? Ir tocando cada uno de los dedos de los pies, acariciar, podemos poner una crema que tengamos por ahí, alguna textura, pasarla por el cuerpo, hacer diferentes caricias con los labios, haciendo vaho, utilizando un popote de licuado del chamaco que mandamos a la escuela y ir soplando en diferentes zonas, la textura natural del cabello, pasarla por toda la espalda. O sea, ir buscando cómo voy tocando, llenarme de aceite y resbalarme en la espalda de la pareja, ¿no? O sea, cómo puedo ir explorando con diferentes texturas, formas. Inclusive yo les digo, a veces, cuando, por ejemplo, los pies, cuando le podemos succionar los dedos de los pies y de las manos, es una sensación que casi no experimentamos y que le da mucho placer a la persona que está sintiendo que le están succionando los dedos de las manos y los pies. Claro, ¿sí? Oye, fíjate que dices todo esto y hasta siento a gusto, ¿no? Porque justamente la sexualidad, ¿no? O sea, todo lo que conlleva tener una experiencia erótica, una experiencia sexual que, como bien dices, con todos los sentidos podemos tener este acercamiento con nuestra pareja. Pero también hay otra cosa que pienso ahorita que me estás diciendo todo esto, es en el esfuerzo que se imprime en volver a conectar o en desarrollar la parte erótica con la pareja, que muchas veces se da por sentado. No sé, ¿tú qué encuentras cuando, no sé, llegan como con estas ideas de, y no es crítica, sino es más bien como que lo que más hay en cuanto al discurso de no podemos conectar, o el del cómo? O sea, pero ¿cómo le hago? Me dicen que me relaje, pero ¿cómo le hago para relajarme? O me dicen que nos acerquemos, pero pues están los niños o las niñas, o vengo cansado del trabajo, ¿no? Y que de repente es este esfuerzo extra que pocas veces también se está dispuesto o dispuesta a hacer para tener una vida sexual más amplia, digámoslo así. Fíjate que justo ese tema es muy valioso que lo hablemos, porque como decías en un principio, de la sexualidad muchas veces no hablamos, pero hace mucho ruido en la relación de pareja. O sea, es un tema que hace mucho ruido. Y la intimidad afectiva la tenemos que propiciar. O sea, si no ha habido comunicación, ni nos volteamos a ver tú y yo, ¿cómo le voy a pedir a alguien que se acerque a explorar el mapa erótico? Tengo que ir paso a paso. Por eso es importante, cuando eres terapeuta sexual, pues también ser terapeuta de pareja, porque tienes que profundizar en la comunicación, ver cómo está en la cuestión de autocontrol. A lo mejor hay situaciones donde hay explosiones verbales, donde ha habido violencias, situaciones de infidelidades que generan desconfianza. ¿Y cómo me voy a soltar, a abrirte mi cuerpo, abrir esa parte de que explores cuando me siento en desconfianza y en sospechismo contigo por las situaciones que se han dado, a lo mejor de deslealtad, en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer obviamente una historia clínica, ver cuáles son las situaciones, ir trabajando en esta comunicación primero afectiva, en esta intimidad afectiva. Por ejemplo, yo le puedo decir a la pareja cuando me dicen, es que fue el duelo de mi papá y él ni siquiera estuvo presente. Y yo le puedo decir, bueno, ¿qué necesitabas de él? Pues cercanía. Vamos a hacer un ejercicio de cercanía. ¿Lo permites? Sí. Muy bien. Vas a cerrar tus ojos y te vas a recargar en la pareja. Entonces, vamos a hacer un ejercicio así, que tú te vienes y a lo mejor así estás en el sillón y tú le pides a la pareja que haga circulitos en la espalda o en el cuerpo. No tiene que hablar, que a veces no tenemos que hablar. Simplemente es la intimidad afectiva, ¿sí? Es un ejercicio de contención, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y hay muchas formas de abrazo de contención. O sea, a mí me encanta, bueno, hace años, yo ya tengo 51 años de edad, entonces hace años, cuando yo inicié a estudiar psicología, pues veíamos mucho a Virginia Satir, sus técnicas, y la verdad es que ella ponía mucho a las personas a verse a los ojos, a tocarse las manos. Yo les puedo poner, por ejemplo, ejercicios ya tengo su historia clínica, de que con los ojos cerrados vayan a la búsqueda de las manos de la pareja, y yo empiezo a hablar de cosas que ellos ya me relataron en la historia y les empiezo a decir,
Recuerda que estas manos al inicio se tardaron en construir un patrimonio, hubo crisis económicas, pero ha habido sostén, ha habido cercanía, ha habido cariño, y entonces después les pido que abran los ojos y que se digan algo con la mirada. Y tú ves pues cómo muchas parejas empiezan a veces a soltar el llanto porque tenían años sin voltearse a ver a los ojos. ¿Sí? Entonces, primero se tiene que trabajar todo eso, obviamente antes de llegar directamente a hacer este tipo de trabajo. De hecho, cuando hacemos el trabajo de la exploración del mapa erótico, es porque ya abrimos esos canales de comunicación e inclusive les enseñamos a tener comunicación erótica, ¿no? ¿Qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan? Por ejemplo, de ese mismo ejercicio, ¿cómo me sentí? Y a lo mejor habrá gente que me diga, estaba muy preocupada pensando que me estaba viendo mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo a mí como terapeuta? Pues que tengo que seguir trabajando en esta parte de apropiarse de su cuerpo, de tener más trabajo en su autonomía erótica, ¿no? En que se sienta soberana sobre su cuerpo la persona. Y entonces después de eso, pues volvemos a intentar otra exploración del mapa erótico cuando ya se reduzca esos niveles de ansiedad. ¿Sí? Claro. Nos compartes aspectos que me parece son súper amplios, que por supuesto no se van a trabajar en una sesión y que tampoco quizá sean, no quiero poner como generalidades de que sean fácil o difícil, pero que para algunas personas igual cuesta un poquito más, ¿no? De acercarse allá. Porque cuando hablas de, por ejemplo, lo que vive la pareja a nivel relacional, pienso yo en la vulnerabilidad que implica estar en un encuentro sexual, ¿no? Que mostrar el cuerpo, claro, mostrar los deseos, ¿no? Como que es un espacio muy, muy, muy único donde ambas personas pueden estar en vulnerabilidad. Y entonces esto me lleva a preguntar si el hecho de ver a la sexualidad aislada justamente también entorpece que tengamos un trabajo y un acercamiento a todo lo que está influyendo en el momento de tener un encuentro sexual. Mira, definitivamente yo sí creo que por eso es tan importante que hagamos un historial clínico. Y en ese historial clínico, además de tener la historia sexual de cada persona que la vas a ver de manera individual para hablar de su sexualidad y su historia sexual, tener un historial de cómo ha sido la relación de pareja, qué cosas se han perdido. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una pareja que llevan juntos 17 años, a lo mejor alguien que apenas tiene 3 años de estar, ¿no? O sea, la sexualidad se va modificando también con el tiempo. Y en esta parte hablamos de cómo poder mantener, por ejemplo, el cuidado, la ternura, la reciprocidad, otras cosas que también hacen sólido. Por ejemplo, Gottman, que ha estudiado mucha investigación en parejas, habla de lo que es la casa sólida y dice, cuando es una relación estable de pareja, hay un techo que se sostiene en 2 pilares importantes. El techo son los proyectos y los sueños en pareja, pero esos 2 pilares son la confianza y el respeto y el compromiso. Si se rompe la confianza, se nos cae el techo, aunque estén los cimientos aquí. Y en los cimientos justamente él habla de lo que es el acercamiento, la complicidad, el erotismo, la comunicación, la parte de que yo admire, cultivar la admiración por la pareja que es tan importante. O sea, todos esos son cimientos que van dentro de esa casa sólida, pero necesitamos estos 2 pilares. Entonces, cuando ha habido una situación, por ejemplo, de infidelidad y yo no la abordo y no la trato, y de inmediato me voy a dar técnicas de cómo trabajar la exploración del mapa erótico o incrementar el deseo sexual a través de la focalización sensorial, otro tipo de técnicas que podemos hablar aquí de la fantasía, del imaginario. Si hay resentimiento en la pareja, sí, porque yo puedo decir, tengo toda la intención de querer estar en intimidad con la pareja, pero pues no lubrico. O sea, estoy ahí, no lubrico. O sea, mi cuerpo va a hablar todo lo que yo no he podido verbalizar. ¿Sí? Sí. O no voy a tener una erección, a lo mejor porque la pareja todo el tiempo está encima de mí, pues exigiéndome, también descalificándome. Por ejemplo, Gottman nos habla de 4 jinetes del apocalipsis, que nos dice que influyen mucho en las relaciones de pareja. Es estar a la defensiva, estar evadiendo, o sea, cuando mejor me voy o mejor evito tener el encuentro sexual o no quiero estar en la casa y mejor me voy a mi trabajo, ¿no? O sea, todas esas cosas de evadir,
la parte también donde hay una crítica continua hacia la pareja y donde además le empiezo a exhibir, ¿no? Frente a otras personas. Y por último, que es digamos que el jinete del apocalipsis más grave es el desprecio. Cuando ya incluso con la mirada, pues ya muestro actitudes de desagrado, de desinterés, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo estamos en esos elementos también en la relación de pareja, porque ¿cómo te voy a pedir que te acerques, que te abras y que te sueltes al plano erótico si hay deslealtad, si hay desconfianza, si se rompió el pilar del compromiso? No me preocupo por tus necesidades y solamente vengo a satisfacer las mías, ¿no? ¿Qué tal que una persona está pasando una situación de climaterio y no se siente cómoda con su cuerpo y no se atreve como decirle a la pareja que le duele, porque no está lubricando lo suficiente, porque a lo mejor desconoce que puede ir con una fisioterapia, que le enseñen fisioterapia de piso pélvico? O sea, a veces tenemos desconocimiento también que hay gel lubricante que nos puede ayudar, que algún terapeuta sexual te puede acompañar, además de un ginecólogo o ginecóloga que también tenga como toda esta visión amplia de lo que es el trabajo desde esta perspectiva también de la terapia sexual, ¿no? Fíjate que esto que dices también me hace pensar mucho en el desconocimiento que hay hacia los profesionales que pueden acompañar, ¿no? Y que no necesariamente ir con una terapeuta de pareja, ¿no? Va a ser suficiente, que muchas veces también el tema orgánico necesita atenderse y que hay herramientas para poder incorporarlas. De repente no sé si te encuentras con a lo mejor cierta resistencia a incorporar ciertas herramientas para poder llevar a cabo un encuentro sexual o una vida erótica que sea más amplia, que sea menos lastimosa, ¿no? En lo que van cambiando, porque como bien lo decías, los cuerpos van cambiando. Claro. Y el reconocimiento de ese cuerpo implica también que incorporemos ya sea un acompañamiento, ya sea otro tipo de herramientas y demás. Para ti, no sé, ¿qué les puedes decir acerca de ideas que pueden estar de no ir a comprar, no sé, el lubricante, por ejemplo, o a lo mejor un vibrador, ¿no? Para empezar a explorar, o simplemente buscar a un especialista que nos pueda ayudar para saber qué está pasando con el cuerpo? Claro, pues mira, depende mucho cuál es la circunstancia por la cual estén atravesando cada pareja, ¿no? A mí me gusta ver la parte relacional porque veo que la disfunción no está en la persona, muchas veces es más bien qué está sucediendo, qué está manteniendo, y decimos que la disfunción tiene una función en lo que es la relación de pareja, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces muchas veces el acompañamiento con algún profesional, por ejemplo, a mí me gusta. Tengo un urólogo que además es terapeuta sexual con el que trabajo y que trabajamos muchos casos en conjunto, y él no solamente cita a la persona que está presentando la disfunción eréctil, cita a las dos personas, y entonces las dos personas van y hablan de la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces te das cuenta que hay presión por parte de la pareja y que si esa presión y esa descalificación, pues van a estar atenuando cada vez más o van a estar incrementando dependiendo cuál sea el comportamiento que tengan, ¿no? Si yo dejo de exigir, de demandar, si te sigo explorando el cuerpo en lugar de decir, no estás haciendo erección porque seguro ya estás saliendo con otra persona, o ya estás haciendo, ya no soy suficiente para ti, ya no soy deseable para ti. Y en lugar de esos comentarios vamos a seguir acariciándonos, vamos a explorar el cuerpo, vamos a descentralizar el erotismo, pues obviamente el urólogo les va a poder explicar, en este caso, que es importante el diálogo, la comunicación, la exploración, ¿no? Por ejemplo, la fisioterapia que te decía de piso pélvico es trascendente. Yo atravesé por una situación de cáncer de mama y también tuve una histerectomía, me quitaron mi útero y mis ovarios al tiempo por el tratamiento que me dieron para el cáncer, que fue de 5 años. Y para mí fue así como enfrentar lo que trabajo, ¿no? Claro. Entonces, para mí ir con una fisioterapeuta que me explicara cómo hacerme ejercicios para volver a generar lubricación y todo eso, o sea, a pesar de yo ser una terapeuta sexual, pues fue algo nuevo para mí, de que había ese tipo de ejercicios, además de los ejercicios de Kegel, otro tipo de ejercicios que te ayudaban a ir haciendo que cada vez
lograras tú también generar cierta lubricación, ¿no? Ujú. Entonces, si yo no hubiera ido con ella, no hubiera tenido ese conocimiento. Entonces, ¿qué recomiendo? Sí que vayan con expertos, con profesionales. También el atreverse a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, lo que dices, ir a comprarme un gel lubricante, ver cuál es el adecuado. Ahorita hay una gran cantidad. Y yo les sugiero que sí se metan a las páginas a explorar y a ver, pero también vayan en físico para que les expliquen. Muchas veces ya las personas están capacitadas en algunas de las tiendas para ir explicando Ujú. qué es conveniente, si tú tienes una piel delicada o no, qué puedes utilizar, ¿no? Si eres Si alérgico, eres alérgica. alérgico Ujú. a algo, o sea, también hay productos dermatológicos que se pueden utilizar, ¿no? De marcas distintas Ujú. en donde podemos utilizar un gel lubricante. Si vas a comprar por primera vez un juguete sexual, pues es importante que veas primero ponerlo en otra parte del cuerpo, porque a veces puede ser muy fuerte la vibración. Colócalo en otras áreas del cuerpo y después ya por encima de tu ropa lo colocas y ves cómo se siente. Después con la pura lencería encima, a ver cómo se siente y ya después en aproximaciones sucesivas ir viendo cómo se va dando, Ujú. ¿no? Ujú. Si tienes una práctica que a lo mejor está siendo dolorosa, pues la autoexploración, el que te veas en un espejo, si nunca te has visto, te conozcas cómo eres, utilices un gel lubricante, te vayas tocando, introduzcas poco a poco tu dedo y de ver, no me duele, me voy sintiendo bien conmigo. Eso es parte de los ejercicios de la autonomía erótica, Ujú. ¿sí? Ujú. Y entonces ya después, a lo mejor en pareja, pues la pareja podrá tocarme por fuera y yo explicarle cómo me toque. Yo pongo mis dedos, la pareja pone sus dedos encima y le voy diciendo cómo quiero ser tocada por fuera. Y después a lo mejor si yo ya introduje mi dedo y no me pasó nada, pues introducimos el dedo de él, a ver qué siento. No, ya no me dolió. Bueno, vamos así en aproximaciones sucesivas. Venden también algunos dilatadores vaginales que ayudan de diferente tamaño. Algunos tienen diferente peso y nos van ayudando también. A lo mejor el primero va a ser del tamaño de mi dedo. Pues ya como ya introduje mi dedo, ahora puedo meter ese objeto y ver que no me pasa nada. Pero todo esto va siendo en aproximaciones sucesivas y obviamente lo importante es tener siempre el acompañamiento terapéutico para lograrlo. Claro, qué valioso esto que nos compartes, porque también fíjate que estoy pensando yo en que hay diferentes formas de vivir el erotismo y la sexualidad, ¿no? Y que a lo Ujú. mejor estas son opciones muy valiosas que tú nos brindas, nos compartes, y que también no sé si hay ciertas prácticas en donde a lo mejor no se lleva todo esto a cabo, pero que no por eso también deja de ser placentero, ¿no? Como que Claro. de repente en la sexualidad caemos en estos mitos de se debe de hacer de tal manera, y creo que eso también es una gran limitante para disfrutar, sobre todo, que creo que es parte esencial del erotismo, estar disfrutando y conectándonos de la manera que nosotras encontremos. Sí, también este punto creo que es clave porque definitivamente a veces queremos pensar que la meta tiene que ser un orgasmo Ujú. y que tiene que ser a través de una práctica penetrativa, cuando hay muchísimas veces que tienes un orgasmo sin tener una práctica penetrativa, cuando a veces las mejores amantes y los mejores amantes son las que exploran todo el cuerpo de la persona y pueden lograr sensaciones distintas Ujú. en el cuerpo, ¿no? Entonces, también creo que esto es muy valioso. Yo, por ejemplo, te puedo decir, como trabajo con pacientes que han vivido la situación del cáncer de Mm. mama, para ellas, pues muchas veces también cuando hay cáncer de ovario, de útero, pues imagínate, no pueden tener una práctica porque les resulta dolorosa, pero paulatinamente van sintiendo el calorcito de la regadera y pueden autoexplorarse otras áreas del cuerpo, no necesariamente lo que les genera dolor, ¿no? Ujú. También podemos enseñarle a la pareja cómo acariciar la espalda, cómo generarle sensaciones agradables, ¿no? Desde la ternura, desde los besos. Ha habido muchas mujeres que me dicen, yo no me atrevía a desnudarme delante de la pareja o la pareja se terminó yendo y no me atrevía a desnudarme delante de otra pareja nueva, pero cuando una mujer me hizo un masaje, con ella sí me permití desnudarme y sentí placer de sentir sus manos. Entonces, también es importante que quitemos como estos estigmas, ¿no? Sí, Que a sí, sí. veces tenemos, donde claro que podemos encontrar el placer a través de la caricia, donde podemos encontrar en ese recorrido del cuerpo sensaciones físicas que nos pueden ser gratas
y que no tenemos por qué estructurarlo y reducirlo a que el orgasmo tiene que ser de cierta forma, a través de ciertos pasos. Disfrutemos los procesos, ¿no? Sobre todo. Y como sea que sean estos procesos, ¿no? Porque fíjate que también pienso, ahorita que mencionas esto del orgasmo, en cuál es el imaginario que tenemos de lo que es un orgasmo, de cómo se debe de sentir, ¿no? Y un poco viciados quizá por lo que vemos tanto en películas como en otro tipo, a lo mejor de películas para adultos, y entonces nos imaginamos que así se debe de sentir y que debe de haber una fogosidad y que si no, entonces algo está mal o no lo estamos haciendo bien. Y entonces volteamos a vernos y otra vez se culpa, ¿no? Se cuarta este disfrute que tenemos. Y algo que dices que me parece súper importante es esto de poder encontrar placer de distintas formas o con distintas personas. No estoy diciendo que ese es como el camino, pero poder experimentar esto que dices, ¿no? La caricia, el toque, la plática, hay veces el roce, simplemente de un hombro del cuerpo y demás, y que no necesariamente esto implica que la sexualidad sea diferente o que ya no esté siendo como debe de estar siendo bien. Mira, a mí me encanta cuando doy clases, les pongo tareas a mis alumnas y a mis alumnos y les digo, miren, van a ir a un lugar público y van a elegir cualquier persona que a ustedes les parezca atractiva y van a empezar a desarrollar con esa persona una fantasía. O sea, no te vas a acercar a la persona, eso está en tu mente, pero cómo le irá, cómo se acercaría, cómo sería el primer encuentro que tengamos, o sea, ¿por qué? Porque nuestro imaginario es único y tiene que ver con estos archivos sensoriales que tenemos desde la infancia. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela que se cepillaba su cabello largo. Me acuerdo perfectamente que había muchas plantas de olor, cocinaban y utilizaban esas plantas de olor para cocinar. O sea, yo soy muy rinofílica y todo eso me viene pues de mis aprendizajes que tengo, ¿no? O sea, porque son cosas que hemos aprendido y que tú vas a ir descubriendo qué te genera placer. Entonces, también abrirnos a las experiencias de decir, bueno, yo disfruto mucho los aromas o disfruto mucho el acercamiento y el roce, como decías, a lo mejor estoy bailando y sí, estoy bailando aquí con la pareja, pero de pronto puedo disfrutar el roce de alguien que me tocó detrás y no por eso estamos hablando de una deslealtad, o de una ¿no? infidelidad. O sea, podemos tener esta parte también de utilizar nuestro imaginario erótico y poder disfrutar muchas cosas a través de esa imaginación que tenemos. También me gusta cuando hay parejas decirles, a ver, escribe un párrafo de las cosas que te gustarían, así como si fuera un cuento erótico, disfrutar con la pareja. Y después le dejas la hoja y el lápiz y que él continúe. Y luego te lo regresa y otra vez otro párrafo tú y luego se lo regresas y otro párrafo él. ¿Qué sucede en esas fantasías? Pues que le estoy diciendo cosas que a mí me gustaría que hiciera, que a lo mejor no me atrevo directamente a decirte, pero te las digo de manera indirecta a través de la escritura, ¿sí? Para esto que me dices, o sea, se me hace riquísimo, aunque sí pienso muchísimo en todo lo que mencionábamos hace un momento de la historia de la pareja, ¿no? Porque de repente me imagino este monstruo que llega de los celos o este monstruo de la desconfianza o esta parte también como muy moral, ¿no? Que a veces ataca de tal manera que se llegan a poner estas experiencias en algo negativo, como esto no está bien, o otra parte como las parejas heterosexuales, cuando a la mujer se le pone en este lugar como de, se van a hacer ciertas prácticas con ella, pero como es la esposa, parecería que hay deseos a los cuales no tiene permiso, ¿no? Claro. Entonces, de repente pienso en todo esto como para tomarlo en cuenta si es que decidimos empezar a ampliar nuestra vida erótica, nuestra vida sexual, que las personas que nos están escuchando, que tomen en cuenta que esto es posibilidad para quien sea, para quien quiera tomarlo, no necesariamente para personas que tengan, lo voy a poner entre comillas, problemas sexuales, sino para quienes quieran disfrutar su vida sexual de y apropiarse de ella. Claro. Fíjate que justamente cuando aparecen estos monstruos de los que hablas,
sí es importante que los toquemos en terapia, que hablemos de ellos, de dónde viene esta parte de la posesión, de los celos. Mucho viene de los que hemos aprendido en los mitos del amor romántico, ¿no? La idea de que solamente con mi pareja voy a poder fantasear y toda esta cuestión. Ahora, sí es importante ver que además de que se hable y se aborden estos temas, cuando ya dejamos una fantasía compartida en pareja, ponemos ciertos parámetros. Por ejemplo, no incluir a una tercera persona si eso fue un motivo de disputa, de discusión en la pareja, pues no la vas a poner ahí, ¿no? Poner cosas que se puedan realizar porque después esa fantasía se puede ya no ser fantasía y realizar. O sea, hay ciertas reglas que se pueden poner dentro de ese parámetro para que también no sea como todo abierto, ¿no? O sea, puede haber esta parte. Y por otro lado, creo que esto que acabas de mencionar, que también es sumamente importante, el decir, yo tengo la responsabilidad de ver cómo me estoy sintiendo con mi vida erótica. ¿Cómo me siento yo actualmente después de tanto tiempo conviviendo con una pareja? ¿Cómo estoy? A lo mejor ya se volvió algo rutinario, ya sabemos que va a empezar dándome un beso en la boca, tocándome y penetrándome, a lo mejor, ¿no? O ¿cómo es que no nos atrevemos a pedir cosas? Porque conforme va pasando el tiempo también vamos teniendo una evolución en las cosas que vamos conociendo, ¿no? Entonces, qué importante que yo tenga la confianza de decirte, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de experimentar, que mientras estemos teniendo el encuentro sexual me vayas diciendo por otro nombre, o yo te puedo decir por otro nombre, que vayamos generando una fantasía y ver qué sucede. O sea, atrevernos a hacer cosas distintas. Me acuerdo mucho que un día en un puestito de estos que venden cosas artesanales, llegó mi pareja y yo empecé a fingir que no lo conocía delante de la persona que estaba vendiendo las artesanías. Y el señor se quedó así de que qué rápido se la conquistó, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor nos atrevemos a decir. Por ejemplo, yo cuando usaba una de mis pelucas era de color roja y cuando me la ponía, cuando no tenía mi cabello por lo del cáncer, yo decía, yo no soy Claudia, soy Carmina, la hermana gemela de Claudia, que se atreve a hacer todo lo que Claudia no se atreve a hacer, ¿no? Y entonces, todo eso, pues obviamente lo aplico ahora con las mujeres con las que trabajo, con las pacientes que van, a que puedan disfrutarse con el turbante, pues ser otro personaje, con la peluca ser otro personaje, y las mismas parejas también pues van disfrutando estos cambios que van teniendo ellas, ¿no? Entonces es muy valioso. ¿No? Sí. Las versiones que por ahí tenemos guardadas y que no nos atrevemos a sacar, pero que están ahí, ¿no? Sedientas de querer buscar otras experiencias. Y fíjate que con esto que me comentas, pienso también en el tema de la edad, ¿no? Cuando va pasando todo, pareciera también que hay como una concepción de cuándo sí se va a vivir esta sexualidad y cuándo ya no se debe de vivir. No sé, ahí tú que has encontrado en parejas ya de edades, no sé, arriba de 60 años, ¿cómo viven esta sexualidad? Si de repente ya es como ya vamos a guardarla, ya ahorita ya estamos para otras cosas, o también nos damos el permiso, o se dan el permiso de estarla sacando o explorarla diferente. Claro, fíjate que me ha tocado, ahora sí que me ha tocado un amplio grupo de personas, porque sí suelo tener muchas parejas de más de 60 años y que dicen queremos seguir manteniendo una vida erótica activa, ¿no? O sea, desde esta parte de poder explorarnos, y van comprendiendo que aunque sus erecciones ya no son tan firmes, por ejemplo, pueden tener una atención urológica que les ayude en eso, a la par, pero también el explorar el mapa erótico de lo que hablábamos, el explorar el cuerpo. Me acuerdo mucho que un señor me decía, es que yo ya por diabetes ya no tengo erecciones y ya no puedo hacer nada. Y entonces yo en ese momento tenía una flor al lado de mí y le di la flor y le dije, se la voy a regalar para que explore el cuerpo de su pareja con la flor, y después, por todo ese caminito que hizo, va a pasar un dedo, el otro, su lengua, y va su cabello, y luego me platica cómo le fue, ¿no? Entonces,
pues obviamente regresó a la siguiente sesión y dijo que ya había comprado no sé cuántas flores distintas porque le fue muy bien en la exploración, ¿no? Y también recuerdo mucho a Rina Reinsenfeld, que ella nos comentaba de un paciente que ella tuvo que era cuadrapléjico y que aprendió a emitir sonidos guturales. Se le montaba aquí una persona en el cuello y entonces con el sonido gutural que hacía había vibración en el clítoris, ¿no? De la persona. Mira. Cómo pues aprender a hacer prácticas orales distintas. A veces llegaba con el cabello cortado de diferentes formas porque exploraba con su cabello. Y este paciente decía, si yo hubiera sabido que podía mover todo mi cuerpo y que podía utilizarlo, pero no, siempre genitalizaba la práctica erótica y ahora tengo que idearme cómo con esta parte de mi cuerpo, que es la que puedo mover, pues puedo erotizar, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es muy valiosa, el que exploremos otras cosas y que disfrutemos de ello, ¿no? Claro, qué interesante. Me recordaste la película que no recuerdo el nombre de sí. No recuerdo el nombre de esta película donde él justo, le hace ¿no? un masajito. Ajá, le hace un masajito en la oreja que también me parece que no es que no recuerdo qué enfermedad tiene y le trae, ¿no? A una sexo servidora y entonces con la oreja, ahí explorando y demás, todas las posibilidades que hay, que justamente hay veces se ven muy coartadas, pero que bueno, afortunadamente creo que no hay un límite para poder empezar a hacerlo, ¿no? O sea, si no lo han hecho, es momento de empezar a hacerlo. Si ya lo hicieron y quieren ampliarlo, perfecto. Pero también como un poco quitarle el peso a esta idea de si tenemos un padecimiento o algo que nos esté frenando para la sexualidad, quitarle el peso a eso, ¿no? Un poco también entenderlo como parte de la vida que se va viviendo en pareja, incluso de la parte humana, ¿no? O sea, que así como te enfermas del estómago hoy o como de repente ya el cabello cambia o de repente las que necesitamos usar lentes y demás, pues nuestros genitales forman parte de esos cambios y que también necesitan ser atendidos de otra manera o ser vistos de otra manera. Definitivamente, y tenemos que tomar en cuenta que las personas que tienen alguna discapacidad, que las personas también que tienen alguna neurodivergencia, porque también, por ejemplo, puede ser que tengan demasiada sensibilidad a ciertas zonas del cuerpo, alguien que tiene, por ejemplo, una disautonomía que de pronto se puede marear abruptamente en un cambio de posición, o sea, tomar en cuenta que va a haber personas que tengan situaciones diversas y que no por eso vamos a privarnos del placer y de la exploración del cuerpo, de la sexualidad, del disfrute, ¿no? Porque es un derecho. ¿Sí? Claro. Entonces esa parte también es importante tomarla en cuenta, saber que nuestro cuerpo se va a ir modificando, pero podemos encontrar otras formas que yo les digo, que no falte la plática divertida porque es el mejor lubricante que existe, el sentido del humor, ¿no? Las caricias, el tocamiento, o sea, tantas cosas que podemos implementar y que inclusive en una pareja que ya tiene tiempo podemos buscar eso. También hay parejas, por ejemplo, que dicen, yo ya no quiero tener una vida sexual, porque obviamente se refieren a la cuestión genital, pero son personas que pueden disfrutar. Por ejemplo, yo te veo en momentos donde dicen disfruto de la lluvia, me he acostado desnuda en el pasto de mi casa y sentir el roce del pasto y siento delicioso en el cuerpo. Pues todo eso también es una sexualidad activa y hay que los baños de luna, los baños de sol, ¿no? Todas esas cosas que también podemos tener y pues eros significa vida, ¿no? Y sentir significa que estamos vivos y que tenemos esa posibilidad de sentir. Ay, muy bonito con esto que nos estás diciendo al final, porque al final, bueno, somos seres sexuados, ¿no? Sexuados. Entonces, tenemos tantas posibilidades de apropiarnos de nuestro cuerpo, de disfrutarlo y que no necesariamente está en función de la otra persona, sino que podemos tener esa autonomía para poder explorar, para poder ofrecer también. Y algo que me gustaría mencionar es que cualquier práctica que lleguemos a tener, que decidamos, siempre y cuando sea consensuada, ¿no? Sí, que sea claro. de una manera que podamos llegar a un acuerdo. Seguramente habrá prácticas que deseemos y que a lo mejor no se puedan llevar a cabo, ¿no? Y que esto no se convierta en un arma o que no se convierta en un reclamo más, porque justamente como nos acaba de decir Clau, esto
atrofia totalmente, sino más bien buscar posibilidades a partir de qué cosas sí pueden suceder, qué cosas no, pero siempre ante el cuidado, el respeto y sobre todo el consenso entre las personas involucradas en la práctica. Claro, necesitamos el consenso, el consentimiento informado también, como esta parte de poder tener, por eso es que hablamos de esta educación integral de la sexualidad que es tan valiosa, porque podemos aprender muchas cosas que a lo mejor desconocemos y que de pronto las vivimos con culpa, ¿no? Y que podemos ir dejando de lado esa culpa que nada más nos sirve para paralizarnos y encontrar otras vías en las que podemos tener una vida mucho más plena, rompiendo también estos mitos, tabús, creencias limitantes que a veces nos impiden avanzar, ¿no? Al autoconocimiento, a la autoexploración y sobre todo como a tener pues este bienestar generalizado, porque la salud sexual también nos habla de este bienestar que sentimos y que también nos ayuda. Yo le decía a mi oncólogo, me decía, ¿por qué viene tan guapa las quimioterapias? Le digo, pues porque vengo y ayer tuve un encuentro maravilloso, que me dio mucha vida, ¿no? Y vengo contenta por eso. Entonces, hay que tener esta parte porque la sexualidad también nos da vida, nos da sentido, nos da también placer y nos da esta vivencia del gozo que debemos de tener. Ay, muchas gracias, Clau. Bueno, es que es imposible que tú no vengas guapa. Ay, no. Muchas gracias. Pues con esto vamos cerrando el capítulo del día de hoy. No es, esto que nos comparte Clau son opciones, por supuesto que no pretendemos decirles cómo se debe de vivir la sexualidad, sino nada más abonar, ¿no? Entonces vamos paso a pasito, sabemos que el camino allá afuera es complejo porque nos enfrentamos a diferentes aspectos, tanto de trabajo, de demandas, de espacios donde poder vivir la sexualidad, pero lo que Clau nos comparte son opciones muy ricas para echar a volar la imaginación y sobre todo para conectarnos con lo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a las personas que nos están escuchando. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Clau. Les vamos a dejar sus datos porque, como ven, es experta en el tema. Por si ustedes quieren acercarse a ella, contactarla con todo gusto. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de su espacio, Conciencia Abierta.